Claro que sí. La historia comienza con un meteorito que se dirige directamente hacia la Tierra. Una familia que ve las noticias no se preocupa porque la madre, Morren, utilizó su trabajo en la agencia espacial para ponerlos en una lista de evacuación. En la noche del desastre abordaron una nave espacial para encontrar un nuevo planeta donde los humanos pudieran vivir. Un día, mientras jugaban a las cartas, su nave fue impactada por escombros de un gigantesco barco de guerra. El choque los desvió de su curso, la nave tembló violentamente y todo lo que la familia pudo hacer fue aferrarse unos a otros y esperar que estarían bien. Aterrizaron a salvo, pero su alivio no duró mucho. Una pesada caja metálica se soltó y aplastó la pierna de Morren. El padre John abrió la escotilla superior y su hijo más pequeño, Will, salió. Pero cuando su pequeña hija intentó salir, era demasiado grande para la apertura. Will saltó de la nave a un saliente más alto y vio que todo el planeta estaba cubierto de nieve y hielo. John y los demás ayudaron a la herida Morren a salir por una escotilla diferente. Justo en ese momento oyeron el sonido del hielo rompiéndose. El agua se precipitó y su nave espacial con todos sus suministros se hundió en el agua helada. Su primera prioridad era atender la pierna de Morren, pero todos los suministros médicos estaban en la nave hundida. Entonces Morren hizo algo que sorprendió a todos. Se quitó el casco. John le gritó que se detuviera porque no sabían si el aire era seguro para respirar, pero John ya lo había descubierto por accidente. Sus pantalones estaban rasgados y se dio cuenta de que el planeta tenía suficiente oxígeno para que pudieran sobrevivir. El resto de la familia se quitó los cascos y respiró el aire frío y fresco. Pronto enfrentaron otro gran problema. El sol se pondría en 6 horas y la temperatura caería a mortales, menos 51 grados Celsius. Sus trajes espaciales tenían calefacción, pero las baterías solo durarían 5 horas. Sin forma de recargarlas, morirían congelados. John ideó un plan: sumergirse en la nave hundida y conseguir las baterías de repuesto. Como su propio traje estaba dañado y la pierna de Morren estaba rota, se volvió hacia su hijo Will, que era el único lo suficientemente pequeño como para pasar por la escotilla superior. Pero Will estaba demasiado asustado y solo se quedó allí temblando. Al ver que su hermano estaba aterrorizado, su hermana mayor Judy saltó al agua. John intentó llamarla de regreso por el intercomunicador, pero ella tomaba una ruta más larga a través de otra escotilla. El agua se estaba enfriando y pronto se congelaría de nuevo. Afortunadamente, Judy encontró las baterías, pero mientras comenzaba a nadar de regreso, se dio cuenta de que el agua en la nave ya estaba comenzando a congelarse. Judy nadó lo más rápido que pudo, pero las pesadas baterías la ralentizaron. El hielo en la superficie ahora se estaba formando rápidamente. Judy dejó caer las baterías y nadó con todas sus fuerzas, pero fue demasiado tarde. Estaba atrapada en el hielo. Judy luchaba en el agua helada mientras el hielo crecía alrededor de ella. En la orilla, su padre gritaba que dejara las baterías y nadara más rápido, pero ella ya estaba atrapada. La familia se sentía completamente impotente. Afortunadamente, los trajes espaciales todavía le proporcionaban oxígeno y calor. Mientras consolaba a su hija, Morren usó una computadora y vio que la batería de Judy tenía menos de 5 horas restantes. Tenían que sacarla antes de que se agotara. La expresión en el rostro de Morren también mostraba que su propia lesión en la pierna era muy seria. John frenéticamente sacó un cuchillo y comenzó a picar el hielo, pero era una tarea imposible con una herramienta tan pequeña. Después de intentar durante mucho tiempo, solo había hecho un pequeño agujero. Justo entonces, una brillante luz brilló desde un glaciar a lo lejos. Will, quien era un estudiante inteligente, adivinó que la luz podría ser de magnesio. Explicó que el magnesio arde con mucho calor y el hielo podría hacerlo arder aún más. Esto le dio a John una chispa de esperanza. Después de decirle a su hija que la salvaría, él y su hijo partieron a buscar el magnesio. Caminaron a través del glaciar y encontraron suficiente magnesio para rescatar a Judy. John lo recogió con cuidado, tratando de no crear chispas que pudieran ser peligrosas, pero luego Will cayó a través de un agujero en el hielo. No estaba herido y encontró una salida que conducía a un bosque. Will llamó a su padre y le dijo que regresara y salvara a su hermana, diciendo que estaba a salvo. John confió en él y regresó para ayudar a Judy, sin saber que Will solo estaba fingiendo ser valiente. Solo Will se sentó en el suelo. De repente vio chispas flotando en el aire. Intentó llamar a su padre, pero estaba demasiado lejos. Will siguió las chispas a través del bosque y encontró los restos de otra nave espacial, claramente alienígena. Sacó una pequeña cámara para grabar este momento histórico, la primera prueba de extraterrestres. A medida que se acercaba, oyó un ruido detrás de él y se dio vuelta para ver a un alienígena acercándose. Aterrorizado, Will huyó y trepó a un gran árbol.
El alienígena lo siguió, pero solo tenía la parte inferior de su cuerpo y no podía escalar. Mientras Will se movía hacia atrás, una gran garra apareció detrás de él. La parte superior del cuerpo del alienígena estaba atrapada en una rama rota y no podía alcanzarlo. De regreso al lago, John esparció magnesio sobre el hielo y lo encendió con una antorcha. Después de arder durante un tiempo, derritió un gran agujero. La familia trabajó junta para despejar el agua y finalmente apareció la mano de Judy. Luego, Penny notó que el viento estaba a punto de apagar la antorcha. Relámpagos destellar, el trueno retumbó y la lluvia cayó. La fría lluvia volvió a congelar el agujero, apagó la antorcha y su encendedor estaba demasiado mojado para funcionar. El traje espacial de Judy estaba casi sin energía. De regreso en el bosque, cayó la noche mientras Will y el alienígena permanecían atrapados. Una criatura parecida a una mariposa aterrizó en Will, luego en el dedo del alienígena. Cuando lo hizo, la luz en el rostro del alienígena se atenuó. Estar separado durante demasiado tiempo estaba causando que su cuerpo se apagase. Al mismo tiempo, el fuego de la nave estrellada se extendió por el bosque. Las llamas alcanzaron los pies de Will. Intentó escalar más alto, pero no pudo. No tenía señal para llamar a su padre. Al ver al alienígena luchar, Will tomó una valiente decisión. Sacó una sierra de alambre, cortó la rama y liberó la parte superior del cuerpo del alienígena. Will se apoyó contra el árbol esperando por el fuego. De repente, el alienígena salió de las llamas, escaló el árbol, agarró a Will y saltó. Aterrizaron en la cima de una montaña. El alienígena miró a Will y cambió su forma para parecerse a un humano. De vuelta en el hielo, John y los demás estaban desesperados, ya que el traje de Judy estaba a punto de morir. En los últimos momentos, Will y el alienígena regresaron. Will pidió ayuda y el alienígena disparó una luz roja que derritió instantáneamente el hielo y levantó a Judy. Will pidió un favor más y el alienígena se convirtió en un pequeño sol, manteniendo a la familia caliente durante la noche. La escena cambia al astronauta Dawn, quien se despierta y ve a su gallina mascota viva. Su alivio se desvanece cuando mira hacia abajo en un enorme cañón. Su nave está atascada en el borde de un acantilado, la cabina cerca de romperse. Anteriormente, un meteorito había destruido la Tierra, obligando a los humanos a huir al espacio. Durante el viaje, un agujero negro desgarró parte de la nave principal y arrastró su nave más pequeña de regreso, dejándolos varados en este planeta. Dado que la gallina había sobrevivido, el aire era respirable. Dawn se quitó el casco, pero no pudo desabrocharse el cinturón de seguridad porque estaba atascado con arena. Dejó caer su cuchillo cuando la nave tembló. Su compañera June se despertó cuando la nave comenzó a gritarse. Ella le lanzó el cuchillo a Dawn. Él cortó cables, usó aceite que se filtraba para aflojar el cinturón, se liberó y rescató a June. Afuera encontraron una pistola de bengalas y un miembro de la tripulación muerto. Tomaron los zapatos para June porque la arena era afilada. Dispararon una bengala, pero no vieron respuesta. Luego, Dawn vio un paracaídas rojo a lo lejos. Prepararon su equipo, tomaron a la gallina y se dirigieron hacia allí. Pronto encontraron a una mujer llamada Angela tumbada en el suelo. Cuando ella tosió, asustó a Dawn. Una tormenta masiva se acercaba, obligándolos a irse. Dawn inicialmente se negó a cargar a Angela, pero luego cambió de opinión. A medida que el viento se intensificó, se refugiaron en una cueva cercana. June se dio cuenta de que había perdido su collar. Dawn volvió a la tormenta para buscarlo. Cuando regresó, June dijo que alguien tenía que ir a buscar ayuda. Se fue diciéndole a Dawn que él sabría cuándo usar la última bengala para que ella pudiera encontrar el camino de regreso. Lo que Dawn no sabía era que June ya había llevado la última bengala con ella. De regreso con la familia de Morren a la mañana siguiente, se reunieron alrededor del alienígena. Cuando Morren extendió la mano para tocarlo, la máquina se activó de repente. Se dirigió directamente hacia su nave espacial congelada, derritió el hielo con su calor y entró en la cabina. Fue entonces cuando John notó un corte limpio en la manga de Will y preguntó cómo había sucedido. Will dudó y dijo que probablemente sucedió cuando cayó dentro de la nave. El alienígena activó un modo de secado y el agua dentro de la cabina comenzó a drenar lentamente. John se centró en reparar la nave mientras el alienígena secaba el área a su alrededor. Aún cauteloso, John se acercó cuidadosamente, sin estar seguro de que era seguro. A pesar de sus dudas, la familia pronto volvió a la nave espacial. Después de días de trabajo, incluso construyeron un soporte robótico para la pierna de Morren. Funcionaba tan bien que su lesión apenas era notable. Mientras Penny estaba afuera arreglando una tubería de agua, escuchó una explosión a lo lejos. Cuando les dijo a los demás, la familia junto con Will y el alienígena fueron a investigar. Solo encontraron restos. Dejaron montones de piedras como marcadores en caso de que otros sobrevivientes pasaran. Cuando Morin utilizó un comunicador para buscar señales, un extraño ruido llegó. Will se dio cuenta de que provenía de la nave estrellada de los
extraterrestres. Curiosos, la familia se puso en marcha para encontrarla. De vuelta en su nave, la bomba de agua se obstruyó nuevamente. Mientras Penny trabajaba en ello, notó que una tormenta masiva se acercaba. Los problemas parecían seguirla cada vez que salía. Intentó llamar a sus padres, pero no pudo comunicarse con ellos. Penny sugirió usar un vehículo para rescatarlos, pero Judy dijo que estaba enterrado bajo grueso hielo y le dijo que no se preocupara, insistiendo en que sus padres podían manejarlo. Con la nave congelada, Penny ideó un plan desesperado. Encendió los motores de la nave para hacer estallar el hielo. En el garaje, Judy se burló de ella, diciendo que Penny no podía conducir porque ni siquiera tenía licencia. Cuando Penny destapó el vehículo, vio que las llantas no estaban unidas. Rápidamente lo ensambló. Judy, congelada de miedo por algo de su pasado, se acurrucó en una esquina. Sin otra opción, Penny se preparó para ir sola. Se subió, colocó galletas a su lado, se abrochó el cinturón y arrancó. Judy salió corriendo cuando escuchó el ruido, justo a tiempo para ver el vehículo acelerar. Penny corrió sobre la nieve, disfrutando hasta que pisó el freno en el borde de un acantilado. Intentó llamar a sus padres, pero no recibió respuesta. Tomó un bocado de una galleta, cambió el vehículo a modo de nieve, activó el mapa y lo trató como un juego mientras continuaba. Guiados por el alienígena, los padres llegaron a la nave estrellada de los extraterrestres. Incluso parecía sorprendido por los daños. Dentro exploraron con linternas y encontraron una gran estructura en forma de anillo en el centro. Afuera, Will jugaba a atrapar con el alienígena. Al mirarlos, John se veía inquieto. Cuando la pelota rodó, el alienígena levantó escombros pesados para ayudar a Will a recuperarla. De repente, la cara del alienígena brilló en rojo y la nave se encendió. Apareció un holograma que mostraba un planeta. Luego se alejó para revelar una galaxia que no era la Vía Láctea. Estaban en una galaxia diferente. Al tocar los escombros, Will vio los recuerdos del alienígena y aprendió que su nave principal había sido atacada, dejándolo varado aquí. Asustado, Will salió corriendo. El alienígena lo siguió luciendo triste y bajando la cabeza. Will lo probó diciéndole que levantara una mano, luego la otra. Cuando le dijo que caminara hacia el acantilado, obedeció sin dudar. Justo antes de que diera un paso, Will lo detuvo y lo llamó de regreso. El alienígena se arrodilló y Will lo aceptó de nuevo, dándose cuenta de que podía confiar en él. Cuando los padres salieron de la nave, apresuraron el regreso a la suya. A medida que llegaba la tormenta, comenzaron a caer diamantes del cielo, destrozando árboles. Uno cortó el brazo de John mientras se escondían detrás de una gran roca. En ese momento escucharon la voz de Penny a través del comunicador. El alienígena se transformó en un brillante faro para guiarla. Penny llegó y escaparon juntos en el vehículo, el alienígena aferrándose a la parte trasera. Desde una cueva cercana, Don avistó el vehículo a través de binoculares. Extendió la mano hacia la pistola de bengalas, pero encontró la caja vacía y se dio cuenta de que June la había robado. La familia vio una bengala en la distancia y condujo hacia ella, encontrando solo a June. Ella alegó que estaba sola. Con la tormenta acercándose, escaparon y regresaron sanos y salvos a su nave. De regreso en la cueva, Don sostenía a su gallina, su última esperanza de comida. Más tarde, Will despertó de una pesadilla y fue al salón principal de la nave. June estaba sentada allí en silencio. Cuando Will abrió el refrigerador, ella preguntó si había tenido un mal sueño y admitió que también tenía pesadillas. El alienígena entró en la habitación. Will se disculpó y se dio la vuelta para irse, pero June lo detuvo y lo advirtió que había visto a alienígenas como este antes, en la nave principal, en modo de combate, hiriendo a las personas. Mientras Will pasaba junto al alienígena, la nave tembló y el hielo sobre ellos comenzó a agrietarse. La familia corrió al salón principal. Sabían que tenían que salir antes de que el glaciar colapsara. Morren le dio a todos un trabajo que hacer, pero John tenía malas noticias. El motor no funcionaba. La tormenta había bloqueado las ventilaciones de aire con arena y no podían irse hasta que estaban despejadas. Morren regresó al salón para dar nuevos trabajos mientras John iba a limpiar la confusión cerca del tanque de combustible. Los demás comenzaron a limpiar otras partes bloqueadas por la tormenta. Mientras John terminaba, vio algo moviéndose en el agua detrás de él. Mientras tanto, Morren descubrió que alguien había utilizado la impresora 3D para hacer un arma, pero nadie sabía quién lo había hecho. Mientras Morren limpiaba, sonó una alarma. Corrió hacia la cabina y vio que el tanque de combustible se estaba drenando lentamente. Se les estaba acabando el tiempo. John se apresuró a verificarlo mientras Morren iba a la sala de motores para despejar los bloqueos. June entonces sugirió que todos simplemente se subieran al vehículo y se fueran. Morren dijo que no, explicando que aunque uno o dos de ellos podrían sobrevivir un poco, no funcionaría para toda la familia. June luego fingió que necesitaba recoger algo y se escabulló a una sala de almacenamiento, donde comenzó a llenar una bolsa con suministros para escapar sola. En ese momento, el alienígena, que estaba ayudando a limpiar, de repente se dio vuelta y se alejó. Will lo siguió.
El alienígena se detuvo debajo de una tubería de donde provenían ruidos extraños. Cuando Will intentó hablarle, el alienígena lo ignoró. De repente, dos criaturas parecidas a anguilas cayeron, y el alienígena rápidamente protegió a Will con su fuerte cuerpo. Para mantener a Will a salvo, el alienígena lo empujó a la sala de almacenamiento, encerrándolo con la engañosa June. En otro lado, mientras John revisaba el agua cerca del tanque de combustible, algo lo arrastró de repente. Más tarde, cuando Will gritó pidiendo ayuda, Penny y su madre corrieron, pero solo encontraron al alienígena, quien les advirtió que Will estaba en peligro por una criatura en la nave. Morren fue al salón principal y supo que su esposo estaba en el sótano oano. En medio del caos, John regresó y arrojó a una criatura parecida a una anguila al suelo, advirtiéndoles que no bajaran al sótano. Morren puso su cuerpo sobre la mesa, olió combustible en él y se dio cuenta de que estas criaturas estaban comiendo su combustible. Cuando miraron el monitor del tanque de combustible, vieron que estaba lleno de ellos. Afortunadamente, su nave tenía un segundo tanque de combustible que aún estaba seguro. La única forma de salvarse era cerrar manualmente el primer tanque antes de que las criaturas contaminaran ambos. John trató de obtener una llave de la sala de almacenamiento, pero el alienígena que bloqueaba su camino seguía repitiendo que Will estaba en peligro. Sin otra opción, John hizo que Judy usara la impresora 3D para hacer una nueva llave, mientras él se preparaba para luchar contra las criaturas. En la sala de almacenamiento, June se enteró de que el alienígena estaba protegiendo a Will porque él lo había salvado antes, sugiriendo que podrían tener una conexión mental. June se perdió en sus pensamientos. Mientras John luchaba contra las anguilas alienígenas, el hielo sobre la nave se agrietó nuevamente, haciendo que la nave se inclinara. Judy quedó atrapada bajo una caja y Penny cayó en una piscina de desagües llenos de criaturas. Al mismo tiempo se encendió el tanque de combustible de respaldo. John logró inmovilizar a una de las anguilas, agarrar un cuchillo y matarla. Mientras tanto, Penny arrojaba sal en los pasillos para ahuyentar a las criaturas. John corrió al sótano para salvar a Penny mientras ella gritaba. Cortó la línea de combustible, lo que hizo que todas las anguilas fueran hacia la fuga. Judy logró conseguir una llave y liberarse de la caja. En la sala de almacenamiento, June engañó a Will para que el alienígena la dejara salir, pero tan pronto como fue libre, corrió directamente hacia la cabina de la nave. Para comprender a June, debemos mirar su pasado. Solo 2 días antes había drogado a su hermana gemela, tomado un chip de identidad de su brazo y pretendido ser su hermana para subir a la nave principal, la Resolute, que se suponía que llevaría a las personas a un nuevo hogar, pero el novio de su hermana la había visto y la siguió. Pronto se dio cuenta de que ella era una impostora. Durante su discusión, la puerta de la cabina se abrió accidentalmente y él fue empujado al espacio. Mientras la nave se preparaba para irse, June vio cómo desaparecía en el espacio a través de la puerta abierta, pero no hizo nada para detenerlo. Ahora, una vez más lista para dejar atrás a otros para salvarse, se sentó en la cabina a punto de expulsar y escapar. Comenzó una cuenta regresiva que podría hacer que la nave se desintegrara y perdiera su navegación. Una vez más, June estaba dividida sobre si detenerlo. Al mismo tiempo, Morren estaba tratando de instalar una pieza final para arreglar la nave, pero tenía problemas. Sorprendentemente, June vino y le ayudó a instalarla en el último segundo. Finalmente repararon el motor y prepararon todo. Todos se reunieron en la cabina. John empujó la palanca para despegar, pero la nave no se movió. Una alarma mostró que solo tenían un 10% de su combustible restante. Judy sugirió deshacerse de todo el combustible porque las anguilas en el tanque podrían bloquear el motor. Morren estuvo de acuerdo en que era un riesgo, pero dijo que el sistema no mostraba combustible de reserva. Judy le dijo que el combustible que quedaba en las tuberías sería suficiente para sacarles. John estuvo de acuerdo, y Judy abrió la válvula, liberando a todas las anguilas y el resto del combustible. En ese momento, su nave espacial se encendió. El hielo sobre ellos seguía cayendo mientras John dirigía cuidadosamente la nave a salvo, fuera del glaciar en colapso. Afortunadamente, John era un gran piloto y lo sacó justo a tiempo. Vieron un bosque limpio y virgen frente a ellos, pero su alivio no duró mucho porque estaban casi sin combustible. Aún así, un buen piloto siempre está preparado. El aterrizaje no fue suave, pero aterrizó la nave de manera segura. Entonces recibieron más buenas noticias. Otros sobrevivientes habían establecido un campamento en el planeta. Los padres se apresuraron a la sala de almacenamiento para encontrar a Will. Vieron al alienígena sosteniéndolo para protegerlo, y John claramente estaba impresionado. Mientras tanto, la nave principal, la nave nodriza, estaba dañada, pero aún funcionaba, y la gente la estaba reparando rápidamente. Pero June no estaba nada feliz por esto. Nos enteramos de que la habían atrapado y cuestionado en la nave nodriza antes. La persona que la interrogó dijo que las cámaras habían grabado que ella mataba a alguien.
Justo en ese momento, una alarma sonó por toda la nave, lo que detuvo las preguntas y le dio una oportunidad de escapar. Era obvio que ella era la única que no quería regresar a la nave nodriza. Morren descubrió que los registros para la impresora 3D habían sido alterados. Alguien había roto las reglas y ejecutado un programa para hacer un arma, pero nadie sabía quién. Al mismo tiempo, el alienígena entró en la habitación de Will y le dio una pistola para protección. Estaba claro que el alienígena había usado secretamente la impresora. Cuando June notó lo cerca que estaban Will y el alienígena, se puso celosa y rápidamente intentó ganarse la buena voluntad del chico. Era obvio que ya estaba planeando utilizar al alienígena. Controlar un robot tan poderoso podía ponerla a cargo del planeta. Mientras tanto, los padres encontraron el campamento de otros sobrevivientes. Emocionados de ver a más personas, todos se abrazaron. Don también estaba allí junto con su gallina mascota. Angela, la joven que habían rescatado, estaba descansando en la sala médica. Mientras cuidaba a Angela, Judy se enteró de que los robots alienígenas fueron responsables del ataque a la nave nodriza. Maureen y los demás continuaron intentando contactarlo cuando John vio restos de la nave nodriza en el mapa. Los padres y Don decidieron investigar. Judy regresó a su nave espacial para enfrentarse a Will. Al darse cuenta de que había conocido la verdad todo el tiempo, intentó advertir a sus padres usando el comunicador, pero Will la detuvo. Explicó que el alienígena ya no era el mismo y había salvado sus vidas. Judy se negó a escuchar y corrió hacia la cabina. Pensando rápido, Will reinició el sistema de comunicación, desactivándolo durante 30 minutos. Luego comenzó a empacar, preparándose para enviar al alienígena lejos. June fue testigo de todo. Después de que Will se fue, recuperó la pistola que el alienígena había hecho para él de debajo de su cama. Judy alcanzó a Will, quien explicó que necesitaba llevar al alienígena muy lejos para proteger a todos, incluido el propio alienígena. Penny pronto se unió a ellos y los tres se fueron juntos. Mientras cruzaban el puente de troncos, escucharon un extraño sonido detrás de ellos y un monstruo apareció de repente. Penny aplaudió y las flores comenzaron a florecer. Judy también intentó aplaudir y las flores alrededor de ella también florecieron. Will se arrodilló y aplaudió, y el alienígena lo imitó, levantando su mano metálica. Las flores florecieron a su alrededor. El momento fue roto por un fuerte rugido. El alienígena advirtió que Will estaba en peligro y se apresuraron a alejarse. Un acantilado pronto bloqueó su camino, pero el alienígena derribó un gran árbol para formar un puente. Al prepararse para cruzar, el monstruo apareció de nuevo. El alienígena cambió a modo de ataque y lo ahuyentó. Cuando volvió, regresó a su forma normal e imitó el gesto de victoria de Will. Will casi resbaló de emoción. Poco después, June llegó al mismo lugar, habiéndolo seguido en secreto. En otro lugar, los padres condujeron su vehículo hacia los restos de la nave nodriza. Al principio creyeron que un meteorito había causado el daño, pero tras examinar las marcas, Morren se dio cuenta de que había sido un ataque. Dentro de la sala de almacenamiento buscaron suministros, pero encontraron en su mayoría basura. Eventualmente encontraron una caja etiquetada como transmisor de señales, pero dentro había whisky. Don admitió que lo había cambiado para esconder licor, lo que enfureció a Morren. Ella salió y notó el receptor de señales. Dándose cuenta de que estaban cortados, regresó, tomó el whisky de Don y comenzó a beber. De regreso con el grupo de Will, avistaron a otro grupo de sobrevivientes en el bosque. Para mantener oculto al alienígena, se mantuvieron fuera de la vista. Entre el grupo había un chico apuesto, y Penny inmediatamente se sintió atraída. Cuando dejó caer una carta, ellos la recogieron. Cuando el chico regresó buscando la carta, los descubrió a ellos y al alienígena. Estaba a punto de pedir ayuda, pero Penny usó la carta para chantajearlo y hacerlo callar. Dado que la carta era importante, aceptó y se fue. Continuaron y llegaron a una cueva. El grupo de John tuvo problemas cuando su vehículo perdió potencia, obligándolos a permanecer cerca de los restos durante la noche. Al darse cuenta de que sus padres no regresarían esa noche, Will decidió que se quedarían en la cueva y harían compañía al alienígena por última vez. Cuando cayó la noche, sus padres se sentaron cerca del receptor de señales, bebiendo el whisky de Don y observando el cielo. De repente apareció un resplandor púrpura a lo lejos, revelando criaturas alienígenas parecidas a medusas flotando en el aire. Más tarde, de vuelta en la cueva, Penny dibujó en la pared de piedra con arcilla roja. Los tres cubrieron sus manos con la arcilla y presionaron sus huellas en la pared. El alienígena observó en silencio mientras las luces en su rostro parpadeaban. Tarde esa noche, mientras dormían, el alienígena se arrodilló ante la pared, cubrió sus garras de metal con arcilla roja y presionó su propia huella junto a la suya, deseando pertenecer. De regreso con Morren, ella y John tuvieron una discusión y ella se levantó para irse. Solo había caminado unos pasos cuando comenzó un terremoto. El receptor de señales detrás de ellos se cayó y aunque intentaron correr, era demasiado tarde. Estaban atrapados dentro de los restos. Desesperados,
Todos golpearon las paredes de metal, esperando que Dawn los rescatara. Mientras tanto, Don seguía ocupado cargando su whisky contrabandeado en el vehículo. Afortunadamente, después de terminar, Don comenzó a buscarlos y eventualmente los encontró atrapados. A la mañana siguiente, Don usó un explosivo para hacer un gran agujero y rescatarlos. En el campamento de Will, después de pasar una última noche con el robot alienígena, se prepararon para decir adiós. El alienígena recogió una piedra y se la dio a Will como regalo. Una vez más, advirtió a Will que el peligro se acercaba, pero Will dijo que el robot era el que estaba en peligro y que tenía que quedarse allí. Con eso, Will se dio la vuelta y se alejó. El robot alienígena, aún preocupado, intentó seguirlo. Will le dijo una vez más que se quedara quieto. Mientras se iba, el rostro del robot brillaba con lo que parecía tristeza. A medida que se alejaban, Jun los miraba desde lo alto con una sonrisa. Una vez que estuvieron lo suficientemente lejos, entró en la cueva. El robot alienígena estaba frente a la pared de piedra, luciendo perdido. El verdadero plan de Jun era apoderarse del robot alienígena para ella misma. Quería un poderoso guardaespaldas. Comenzó a manipularlo, diciéndole al alienígena que los humanos no podían ser confiables y lo traicionarían. Incluso Will añadió que solo ella lo salvaría. Luego se dio la vuelta y se fue. Los caballeros de este planeta eran muy aterradores. Una mujer vio una gran polilla que aleteaba y estaba a punto de tocarla cuando una lengua gigante salió. Agarró la polilla y se la tragó entera. Esto la asustó tanto que se quedó allí sin moverse. Debido a que perdieron el receptor de señales, no podían contactar a la nave nodriza. Para sobrevivir, idearon un nuevo plan: construir un faro gigante para enviar un potente rayo de luz al espacio como señal de socorro. En otro lugar, los cálculos de Morren la llevaron a un descubrimiento increíble y profundamente preocupante. Finalmente tomó una decisión. Fue a la sala de almacenamiento, encontró un paquete gigante y estaba cargándolo en un vehículo. Cuando John la vio y le preguntó qué estaba haciendo, ella explicó que podría haber un problema con el sol, ya que estaba saliendo más temprano cada día. John dijo que esto era normal en la Tierra, pero Morren le dijo que el cambio estaba ocurriendo demasiado rápido. Después de despedirse de John, ella salió a investigar. En ese momento, Jun encontró a Will y pidió la ayuda del robot alienígena. Insinuó que quería que el chico trajera de vuelta al alienígena. Justo entonces, Don pasó y reconoció a Jun. Era la que había robado la única bengala de señal, lo que casi le costó la vida. La enfrentó por lo que había hecho, pero ella era tan buena hablando que lo dejó sin palabras. Al alejarse, Judy estaba mirando a través del almacén cuando sintió que algo andaba mal. Se dio la vuelta y golpeó a Don con su codo, rompiéndole la nariz. Luego fueron a la sala médica donde Don le dijo que Jun había robado la pistola de señales y lo había dejado atrás. Se enteró de Judy que Jun nunca había mencionado esto. Judy luego se enfrentó a Jun, quien inventó una historia para engañarla, diciendo que ella era la víctima y advirtiéndole que no confiara en todo lo que decía Don. En ese momento Judy no pudo decir quién estaba mintiendo, así que se fue a volver a su trabajo. En el viaje de Morren, mientras el sol estaba a punto de ponerse, su dispositivo volador estuvo finalmente listo. Cortó las cuerdas y ascendió al aire. A medida que subía, apareció una vista increíble debajo de ella. Se dio vuelta para enfrentar el sol, pero justo en ese momento, el sistema le advirtió que había radiación de Hawking cerca. En otras palabras, un agujero negro. El grupo de sobrevivientes humanos, varados en un planeta desconocido y sin poder contactar a su nave nodriza, trabajaron juntos para construir un faro gigante. Cuando accionaron el interruptor, un potente rayo de luz disparó hacia el cielo y todos vitorearon. La luz atrajo enjambres de polillas aleteadoras. Jun estaba entre la multitud. Se alejó en silencio hacia la cerca de alta tecnología destinada a mantener alejadas a las criaturas y la reprogramó para permitir el paso. Claramente tenía un plan. Luego regresó al campamento y le dijo a John que su hijo estaba escondiendo al alienígena en el bosque. John enfrentó a Will y exigió respuestas. Un asustado Will confesó todo. La nave nodriza, la Resolute, había fallado a causa del robot alienígena, lo que había causado su estrellamiento en este planeta. Admitió que el robot había entrado en un ataque de furia antes, pero insistió en que había cambiado y había salvado a su familia y a otros durante la tormenta. John no se preocupaba por explicaciones, solo quería saber dónde estaba el robot. Will se negó temiendo que su padre lo hubiera oído. De repente, un rugido monstruoso resonó por el campamento. Una enorme criatura comenzó a escalar el faro. La gente se dispersó en pánico. La luz que había atraído a las polillas también había atraído a la criatura que los cazaba. Probablemente parte del plan de Jun. El faro, construido a la carrera, no podía soportar el peso del monstruo y colapsó. Mientras Penny trataba de huir, la criatura la vio. Jun instó a Will a llamar al alienígena. En ese momento a nadie le importaba que el robot existiera, solo que pudiera salvarlos. Penny se escondió dentro de una tienda, creyendo que estaba a salvo. Luego, un mensaje grabado de la nave nodriza comenzó a reproducirse. Corrió a apagarlo, pero el sonido atrajo la atención del monstruo. Desgarró la tienda y cargó. John llegó justo a tiempo, poniéndose entre Penny y la criatura.
Levantó su cuchillo, pero fue inútil contra los colmillos de la criatura. Cuando se lanzó, algo se estrelló contra ella. El robot alienígena había llegado. Will sintió alivio mientras los demás miraban en estado de shock. El monstruo rugió de nuevo llamando a otra criatura. John y los demás huyeron mientras el robot alienígena era inmovilizado por ambos monstruos. No luchó, obedeciendo el comando anterior de Will. Entrando en pánico, Will salió corriendo. Dentro de la nave, June miraba con una sonrisa satisfecha. Al ver que el robot estaba a punto de ser destruido, Will gritó para que se volviera fuerte. Las luces faciales del robot se volvieron rojas, lanzó a los monstruos a un lado y se puso en una posición de batalla armada. Cuando otra criatura atacó, las manos del robot brillaron en amarillo, mientras aplastaba y lanzaba a los monstruos, derrotándolos fácilmente. Justo cuando todos pensaron que había terminado, el robot se volvió hacia los humanos, sus garras brillando. Will corrió frente a él mientras su padre gritaba que se detuviera. Su madre llegó en ese momento. Will agarró las garras del robot, y mientras este lo miraba, se apagó. La luz roja se desvaneció volviendo azul. Dentro de la nave, June planeaba en silencio su próximo movimiento. Después, la familia de Will aceptó completamente al robot alienígena y lo llevó a bordo de su nave. Dentro de la cabina, Morren compartió los resultados de sus pruebas. La órbita del planeta era inestable y se había formado un agujero negro detrás del Sol. Si se quedaban, el planeta espiralaría lentamente más cerca hasta que todo ardiera. Los sobrevivientes morirían, a menos que escaparan pronto. Mientras Morren y John debatían si contarle a los demás, Penny escuchaba en secreto desde la puerta. A la mañana siguiente, los sobrevivientes se reunieron para discutir sobre el robot alienígena. Según el relato de Angela, se enteraron de que el primer ataque había sido planeado por robots extraterrestres. Ella había resultado gravemente herida y su esposo había sido asesinado. Víctor, el líder del grupo, propuso llevar a juicio al robot y encerrarlo, como solían hacer en la Tierra. John argumentó que el robot había cambiado como una máquina reiniciada y había salvado vidas la noche anterior. Al final acordaron mantener al robot aislado del resto del grupo. Furiosa, Angela salió disparada con June, siguiéndola de cerca. June intentó manipularla, fingiendo ofrecer ayuda psicológica, pero Angela se alejó. Mientras tanto, Dawn le dijo a Víctor que necesitaban combustible para escapar del planeta. Los Seals, anguilas alienígenas, habían consumido la mayor parte, pero Dawn creía que el combustible de su nave estrellada en el desierto aún era utilizable. A cambio, exigió más dinero. Afuera, Angela notó una cinta verde atada a una cuerda. Al seguirla, encontró un paquete. Dentro había una pistola. Sin dudarlo, la escondió detrás de su espalda. En el bosque, Will examinaba piedras extrañas cuando el robot alienígena se acercó y le entregó una roca más grande. Will dijo que tenían rocas similares en la Tierra. El robot la abrió revelando minerales coloridos en su interior. Luego levantó su mano para un high five. Will sonrió y devolvió el gesto. Las luces en la cara del robot brillaron suavemente, casi como si estuviera feliz. Mientras tanto, Dawn ya había salido a buscar combustible. No había ido muy lejos cuando un acantilado bloqueó su camino y el gas comenzó a salir disparado del suelo por delante. A Dawn no le molestó. Con tranquilidad encendió algo de música y tomó un camino diferente. De regreso en el campamento, Penny había invitado al chico apuesto a salir en una cita. Cuando llegaron a su lugar, vieron que la cascada se había secado porque el planeta se estaba calentando. Penny luego le contó su plan. Iba a fingir caer al agua y gritar pidiendo ayuda para que él pudiera rescatarla. Y después de eso, realmente podríamos sumergirnos en una sesión de yoga hormonal. Era evidente que Penny se había sentido atraída por el chico desde que se conocieron, y ahora los dos se estaban enamorando. Es sorprendente que aún pudieran encontrar tiempo para el romance en un lugar tan peligroso. Por su parte, Dawn llegó al lugar de la nave espacial, pero no había señales de ella. Pensaron que la nave podría haberse caído por el acantilado, pero estaba demasiado alto para ver nada. Poco después, Víctor suspendió el trato y regresó al campamento. Cuando Judy averiguó sobre su acuerdo, confrontó a Dawn. Él admitió que solo estaba tratando de ganar algo de dinero y ahora estaba enojado por no poder hacerlo. Enojado, pateó el suelo solo para escuchar un sonido metálico. Después de excavar a través de la arena, descubrieron que la nave espacial había estado enterrada justo bajo sus pies. Rápidamente encontraron la entrada a la nave y conectaron la manguera de combustible. Dado que la zona podría colapsar en cualquier momento, usaron 2 vehículos y cuerdas para mantener la nave estable. Justo cuando la última gota de combustible estaba siendo extraída, el equilibrio de la nave se desplazó y estuvo a punto de caer por el acantilado. Decidieron cortar las cuerdas y dejar que la nave cayera. Sin embargo, Dawn todavía estaba adentro. Se apresuró a la sala de almacenamiento, abrió una caja y descubrió la verdadera identidad de June. Sabía que Judy era demasiado amable para rendirse con él, así que no tuvo más remedio que cortar la última cuerda de seguridad del mismo. La nave luego cayó mientras todos corrían al acantilado a llorar su pérdida.
Una mano se extendió. En el último segundo, Dawn había logrado escapar. En la nave, Angela descubrió que June estaba fingiendo ser psicóloga y acordó hacer terapia con ella. June aprovechó la oportunidad para mencionar los dolorosos recuerdos de Angela de su tiempo en la nave nodriza, pero no pudo llevarla al siguiente paso de su plan. Esperando fuera de la habitación, la sonrisa de June mostraba que todo estaba sucediendo como ella quería. Después de la sesión, Angela no podía quedarse quieta. Salió de su habitación y preguntó dónde estaba la nave espacial de la familia de John. Mientras tanto, Will y algunos otros estaban jugando a las cartas en la nave espacial. June notó que Angela caminaba hacia ellos con un bastón. Poco después, Angela inventó una razón para alejar a Will, pidiéndole que invitara a su madre a jugar con él. Cuando el robot alienígena intentó seguirlo, John le dijo que Will volvería enseguida, lo que calmó al robot. Penny se dio cuenta de que la pantalla del rostro del robot estaba cambiando de expresión. Parecía estar sonriendo, algo que nunca había visto antes, lo que hizo feliz a John. Pero justo entonces, Angela apareció detrás de él. Cuando John preguntó si había un problema, Angela levantó un arma hacia el robot. Al ver el arma, la pantalla de la cara del robot se volvió roja y cambió a modo de ataque. John le dijo al robot que se fuera. Cuando Will llegó a su madre, ella dudó, pero finalmente accedió a ir con él. Sintiéndose que algo estaba mal, Will corrió de regreso hacia la nave. Al llegar, vio a Angela disparando contra el robot alienígena. Furioso, el robot cambió a modo de combate, creciendo 2 brazos extra. Se acercó a Angela lanzando a John a un lado. Cuando trató de detenerlo, Will gritó al robot que se detuviera y este se congeló, reconociendo su voz. El horror llenó el rostro de Will. La familia se reunió alrededor del herido John, mientras Will miraba al robot alienígena parado en la puerta, mirando hacia abajo con lo que parecía culpa. Dentro, June consolaría a una Angela temblorosa, asegurándole que nadie la culparía. Will llevó al robot alienígena al bosque y se detuvo en un acantilado. Abrazándolo, dijo su última despedida, diciéndole que debía asumir la responsabilidad y que tenía que saltar. El robot miró hacia el acantilado, luego hacia Will como si estuviera esperando que él lo detuviera. Al ver el rostro en lágrimas de Will, el robot avanzó y saltó, rompiéndose en pedazos al caer. Mientras el grupo cargaba combustible para prepararse para partir, el suelo se sacudió repentinamente. El camino se colapsó, dejando solo un sendero a través de un campo de gas en erupción. Notaron que las erupciones ocurrían a intervalos regulares. Cada 3 minutos y medio, calculando su velocidad máxima, se prepararon para cruzar. Cuando el gas se atenuó, avanzaron. Pero surgió un problema. Un cable de control se soltó, causando problemas de frenado y ralentizando el vehículo de combustible. Con solo 2 minutos y medio restantes, el chico rubio se ofreció a subir al techo para reconectar el cable. A pesar de que casi lo despegan, se sostuvo y logró arreglarlo después de varios intentos, permitiendo que el vehículo acelerara nuevamente. Justo cuando se sintieron aliviados, con solo segundos restantes, una violenta erupción de gas los golpeó. El vehículo se sacudió y volcó. Judy corrió y encontró al chico rubio atrapado debajo del tanque de combustible. Una roca que se había encastrado debajo del vehículo impedía que lo aplastara por completo, dándoles esperanza. Sin embargo, la roca había perforado el tanque. Moverlo podría derramar todo el combustible y condenar su escape. El capitán Víctor sugirió llamar a otro vehículo, advirtiendo que levantarlo ahora desperdiciaría todo. Dawn subió a un tanque y logró elevar el vehículo de combustible, pero el combustible se derramaba a través de un gran desgarro. Aunque la misión falló, el chico rubio fue liberado. Continuaron su viaje en el tanque, el chico rubio montado en la parte trasera. Al principio el ánimo era alto, se burló de conseguir nuevas piernas y Judy prometió enseñarle a surfear cuando se recuperara, pero su condición empeoró rápidamente. A pesar de los esfuerzos desesperados de Judy, él murió. Mientras tanto, John y Morren fueron a encontrar a Angela para averiguar quién le había dado el arma. De repente, gas erupció frente a su vehículo. John retrocedió, pero el gas lo siguió. Giró bruscamente y se detuvo en una pendiente, solo después de golpear algo. Cuando abrieron la puerta, se dieron cuenta de que estaban atrapados en un foso de alquitrán espeso. El olor era abrumador y moverse era imposible. La antena de comunicación se había roto y yacía justo afuera. Sin forma de pedir ayuda, debían escapar por su cuenta. Encontraron una cuerda y le adjuntaron un gancho. John subió al techo y trató de asegurarlo, sin darse cuenta de que el vehículo se estaba hundiendo lentamente. Cuando Morren gritó, él se apresuró a regresar justo cuando el alquitrán engullía el vehículo. Atrapados, su oxígeno se reducía y la temperatura aumentaba. Decidido a salvarla, John tomó el único traje espacial. Listo para sacrificarse, ayudó a Morren a ponerse el casco, llamándola la persona más fuerte que conocía.
Cuando extendió la mano hacia la escotilla, ella lo detuvo con una idea repentina. Podían usar el sellado hermético del vehículo para forzar el alquitrán a alejarse. El vehículo aún llevaba helio, usado anteriormente para probar la atmósfera del planeta. Tomaron un túnel de juguete destinado a su hija y lo unieron a la escotilla para crear una esclusa de aire temporal. Al bombear helio, esperaron y luego se arrastraron a través del túnel, cortándose libres con un cuchillo. Escapando en el último momento, estallaron en risa de alivio. En otras partes, June tarareaba en voz baja, satisfecha con su plan. Regresó al acantilado donde había caído el robot alienígena. Usando binoculares, vio sus restos destrozados abajo. Al bajar, recogió las piezas. Will había salvado al robot antes, ganando su lealtad y protección. June creía que si podía revivirlo, podía controlar su poder. Después de volver a ensamblar las partes, esperó, pero el robot seguía sin vida. Frustrada, gritó de rabia, preguntándose qué se necesitaría para devolverlo a la vida. El capitán Víctor regresó al campamento, donde el chico apuesto encontró a su padre y le dijo sobre la advertencia de Penny de que su planeta iba a ser destruido. Mientras tanto, June había regresado a su cabaña y estaba viendo los archivos de video que Will había grabado. En ese momento, las piezas del robot dormido parecían reaccionar a un sonido del video. John y Morren, que apenas habían sobrevivido al foso de alquitrán, caminaban de regreso al campamento cuando escucharon el sonido del motor de una nave espacial. Siguieron el ruido, subieron una colina y vieron al capitán Víctor y su familia preparándose para despegar. Dado que habían utilizado la mayor parte de su combustible para rescatar al chico rubio, no les quedaba mucho. Su plan era usar lo que tenían para escapar del planeta, pero Morren les dijo que su nave era demasiado pesada y que no tenían suficiente combustible para atravesar la atmósfera. Se quedarían sin combustible antes de llegar al espacio y se estrellarían. Víctor se negó a creerle y insistió en el despegue. Mientras hablaban, John se coló en la nave espacial, abrió la puerta de la cabina, presionó el botón de parada de emergencia y luego utilizó el comunicador para convocar a todos los sobrevivientes a una reunión. Allí, John les explicó que según la investigación de su esposa, la órbita de su planeta había cambiado y pronto se acercaría peligrosamente al Sol. La temperatura aumentaría hasta que todo en el planeta se quemara. Morren estaba dentro de la nave espacial tratando de averiguar cómo hacerla más ligera para que pudieran usar lo último de su combustible para escapar de la gravedad del planeta y ser rescatados por la nave nodriza. En ese momento, una imagen en la camiseta de Will le dio una idea. Rápidamente salió y anunció que necesitaban quitar todas las partes que no necesitaban para hacer la nave lo suficientemente ligera como para volar, incluyendo el sistema de navegación. Pero el sistema de navegación era como el cerebro de la nave espacial y era necesario para el despegue. Morren luego sugirió que no necesitaban volar la nave desde adentro. Dijo que en los primeros días de los viajes espaciales, las cápsulas de la NASA eran como latas de hojalata controladas desde el suelo. Podían usar ese método anticuado para lanzar desde el planeta. Después de eso, comenzaron a desmantelar la nave espacial. Morren se reunió con su hija, Judy, quien le habló sobre cómo June había robado la identidad de su hermana. Luego condujeron de regreso a la nave espacial. Dentro, Morren vio a su hijo con June, así que alejó a Will y engañó a June para entrar en la sala de almacenamiento. Luego la encerró dentro. June trató de usar historias tristes para ganar simpatía, pero Morren ya no se dejó engañar por sus trucos y no confiaba en ella en absoluto. Cuando Morren estaba a punto de irse, June la amenazó diciendo que había interferido con la nave de escape. Morren no creyó su vacía amenaza y se dio la vuelta para irse. Morren encontró a John porque habían quitado tantas partes de la nave espacial. Solo podía ser pilotada a mano. Elegir a un piloto era ahora su mayor problema. John y los demás estaban revisando datos en una computadora. Debido a la increíble fuerza durante el despegue, probablemente el piloto se desmayaría. Así que necesitaban a la persona que despertara más rápido. Resultó que John era quien se despertaba más rápido, así que él era la única persona que podía hacerlo. Pero John se negó, no queriendo dejar a su esposa e hijos. Morren le recordó su promesa de volver a ellos a salvo. Tuvieron una reunión familiar y tras hablarlo, acordaron permitir que John fuera el piloto. Antes del despegue real realizaron una prueba. Usaron cuerdas atadas a una escotilla para simular gravedad, y John fue sometido a más presión hasta que se desmayó. Se despertó un poco después y con la ayuda de su esposa continuó volando la simulación, pero aún era demasiado lento y el primer intento falló. Luego realizaron varias pruebas más, pero era demasiado para el cuerpo de John y tuvieron que detenerse para que descansara. Justo entonces recibieron un mensaje de la nave nodriza. Debido al agujero negro, la nave tenía que abandonar esta parte del universo en 24 horas. Si no podían abordar para entonces, morirían con el planeta. Will fue a la sala de almacenamiento donde estaba encerrada June. Ella le dijo que otras personas podían volar la nave espacial y que no tenía que ser su padre. Justo cuando Will estaba a punto de preguntar más, su madre lo llamó.
Después de una breve discusión, Don demostró que sabía mucho sobre la nave espacial. En ese momento recordaron que Don era el reparador de la nave y conocía todo sobre ella. Sabía más sobre la nave que nadie, y le pidieron ayuda, pero al principio dijo que no. Mientras se alejaba, Judy lo alcanzó. Ella lo convenció y finalmente aceptó. Después de eso, los dos hombres hicieron la prueba juntos, y sorprendentemente funcionó a la primera, pero con el tiempo corriendo no tenían oportunidad de hacer una segunda prueba. John se despidió de su familia uno por uno, y Don le pidió a Judy que cuidara de su gallina mascota. Con todos mirando, subieron al vehículo y fueron a preparar la nave para el despegue. Morren también regresó a la nave espacial para comenzar la secuencia de lanzamiento. Las dos hermanas se sentaron cerca, listas para mirar. Un lloroso Will estaba muy preocupado por su padre. Luego volvió a donde June estaba siendo retenida y preguntó quién podría volar en lugar de su padre. June abrió su mochila y le mostró la cabeza del robot alienígena. Dijo que podían devolverlo a la vida. Will dijo que no, sintiendo que era su culpa que el robot se hubiera vuelto malo. June insistió en que esta vez podían hacerlo bueno si él simplemente abría la puerta. Dijo que podían ir juntos y salvar al robot, y podría ocupar el lugar de su padre para que él pudiera regresar. El niño estaba profundamente pensativo. Para ese momento, John y Don ya habían alcanzado la nave espacial, y Morren estaba en posición. A medida que su esposa comenzaba la cuenta regresiva, la nave espacial despegó con éxito. A medida que subía, la gravedad se hacía más fuerte y ambos hombres se desmayaron. Morren seguía llamándoles hasta que despertaron. Siguiendo sus instrucciones, lograron volar la nave, dejando salir calor del motor. Todos estaban aliviados al ver que funcionaba, pero luego enfrentaron el siguiente peligro, una extraña nube. Justo cuando los dos estaban preparándose para la siguiente instrucción, alguien apareció detrás de Morren y la golpeó. Era June. La escena luego cambia a Will atado en la habitación donde June había estado retenida. Resulta que June había engañado a Will para que la dejara salir. Sin nadie dando órdenes, la nave espacial pronto explotó en el aire, mientras todos miraban aterrorizados. Parecía que John y Don acababan de morir. Dentro del salón, 3 personas estaban tristes por la explosión, pero Will cree que su padre sigue vivo. Insisten que debe ser un problema de la máquina, y por eso no pueden contactarlo. En ese momento Judy planea buscar a su madre, que había sido llevada por June. Will quiere ir con ella, pero Judy dice que no y le pide que se quede. Will sabe que todo esto sucedió por sus propios errores. Sosteniendo el receptor de señales, regresa a su habitación. Judy prepara una última comida antes de salir para encontrar a su madre. En otro lugar, Morren se despierta al darse cuenta de que está mirando las piezas del robot alienígena desarmadas y a June libre. June luego ata a Morren a un árbol y comienza a volver a armar el robot, pero aún no hace nada. June adivina que el problema no está en el robot, sino en la nave espacial misma. Diciendo esto, lleva a Morren a la nave alienígena. Morren intenta empujar a June para escapar, pero accidentalmente activa una reacción, justo como lo que ocurrió en la nave nodriza. El motor especial de la nave espacial reacciona. Morren dice que lo había visto antes cuando lo tocó en un área secreta de la nave nodriza. Luego, ambas levantan las manos y tocan una ranura al mismo tiempo. De forma inesperada, el motor se activa con éxito y se abre la puerta alienígena. Esto trae recuerdos a June. Recuerda que mientras escapaba en la nave nodriza, escuchó a 2 personas discutir sobre que los alienígenas podrían regresar por el motor y que si se perdía, todos morirían. Ahora finalmente entienden que el robot no atacó la nave nodriza sin razón. Los humanos habían capturado una nave alienígena y robado su motor. Los alienígenas solo intentaban recuperar su propiedad. En ese momento Judy en su vehículo utiliza un localizador y encuentra una señal a lo lejos. La verifica y se da cuenta de que es el vehículo de su madre y se va de inmediato a rescatarla. Mientras tanto, June está ocupada armando el robot alienígena. A pesar de que encontraron el motor de la nave espacial, el robot aún no se activa. Frustrada con la pila de metal inútil, June se enoja y hasta le da una patada. Lo que no nota es que cuando su brazo tocó los restos de la nave alienígena, comenzó a cambiar lentamente. Justo entonces oye un ruido y los gritos de una gallina en los arbustos. Curiosa, mira y levanta las hojas para encontrar a la gallina mascota. De repente, Judy aparece detrás de ella y la noquea con un dispositivo aturdidor. Rápidamente desata a su madre, agarra a la gallina, cierra la puerta del vehículo y se prepara para escapar. Sin embargo, el robot alienígena, que ha vuelto a la vida de repente, bloquea su camino. Intentan dar marcha atrás, pero el robot agarra el parachoques y el vehículo no se mueve. Sus ruedas traseras solo giran. Entonces la aturdida June sorprendentemente se levanta detrás del robot, que luego emite una advertencia. Parece que el robot alienígena ha aceptado a June como su nueva maestra, ya que ella fue quien lo devolvió a la vida.
Mientras tanto, Will, frustrado, descarga su ira rompiendo decoraciones. Mientras lo hace, lanza la roca que el robot alienígena le dio, y esta se parte en dos. Will la huele y descubre que tiene un mal olor, similar a las heces. La lleva a un biólogo para que la revise y descubre que es un poderoso biocombustible. Básicamente, excremento superfosilizado. Cada nave espacial tiene una máquina para convertir excremento en combustible, pero a los humanos les llevaría al menos 2 o 3 años producir suficiente combustible para salir del planeta. Pero si pudieran recolectar suficiente de este excremento superfosilizado de cierta cueva, sería mucho más fácil. Sin embargo, el científico menciona un punto importante. En la muestra encontró trazas de cada criatura que conocía en el planeta, lo que significaba que la criatura que producían el excremento era parte de la cima de la cadena alimenticia. Recolectarlo sería extremadamente peligroso. Aún así, reunieron a todos y se dirigieron a la cueva. A medida que caminaban con antorchas, vieron una gran cantidad de excremento superfosilizado frente a ellos. El grupo, movido por la emoción, avanzó para mirarlo, cuando de repente Víctor pisó algo. Miró hacia abajo y se dio cuenta de que había una pila fresca justo debajo de su pie. Enfocando su linterna, vio gigantescas criaturas alienígenas colgando sobre él. Se reunieron para discutir qué hacer. La buena noticia era que había suficiente biocombustible para abastecer a todas sus naves espaciales. La mala noticia era que necesitaban descomponerlo y sacarlo de la cueva sin hacer ruido. Cuidadosamente entraron a la cueva para recogerlo. En un momento alguien dejó caer sin querer una palanca, pero por suerte, el sonido discreto no despertó a las criaturas. Continuaron recolectando sin más problemas. Por otro lado, Penny preguntaba a Will sobre la radio que siempre llevaba. Justo entonces, la radio hizo un sonido de crujido inesperado. Rápidamente la apagaron al darse cuenta de que podría ser un mensaje de su padre, pero el ruido ya había despertado a los murciélagos alienígenas. En pánico, se apresuraron a salir de la cueva. En medio del caos, el científico fue atrapado por un murciélago. Dándose cuenta de que su novio seguía adentro, Penny regresó justo a tiempo para ayudarlo a evitar un ataque. Mientras intentaban escapar, un murciélago bloqueó su camino. En el siguiente segundo, Angela, que aún estaba en la cueva, lo arrastró a un lugar seguro. Al mirar a los murciélagos, se dieron cuenta de que las criaturas eran ciegas y solo usaban el sonido para encontrar cosas. Contuvieron la respiración y caminaron de puntillas, pastando por ellas, casi logrando salir. Pero de repente, un murciélago se lanzó sobre ellos. Se agacharon rápidamente, y justo cuando un murciélago revoloteaba sobre Penny, babeando, Angela creó una distracción arrojando una roca, permitiéndoles finalmente escapar. La pareja aliviada se abrazó. Will estaba encantado, diciendo que había enviado un mensaje por radio a su padre, quien había respondido, aunque aún no sabía dónde estaba. Todos empaquetaron las muestras que recolectaron y regresaron a su nave espacial. Mientras tanto, en el espacio, un resto de nave espacial flotaba en el espacio. John y Don, de hecho, habían sobrevivido y estaban muy felices porque se enteraron por la radio de que Will había encontrado el combustible. Aunque habían sobrevivido milagrosamente la explosión, el oxígeno en sus trajes espaciales solo duraría unas pocas horas más. Afortunadamente, John contactó a su hijo usando el código Morse y aprendió sobre el combustible. Serían rescatados muy pronto. En el planeta, una nave espacial tras otra despegaron con éxito usando el combustible hecho de excremento superfosilizado. Justo entonces, Will y Penny escucharon el sonido de un motor y se apresuraron a encontrarse con él. Estaban a punto de compartir la buena noticia con su madre cuando June apareció del otro lado con el robot alienígena siguiéndola. A su orden, el robot caminó hacia ellos. Will intentó detenerlo, pero de repente fue derribado, cayendo al suelo. Era claro que June había tomado el control del robot. Ella declaró que esta vez lo había salvado, diciendo que los amigos no dejan que los amigos se caigan de un acantilado. De repente, el receptor de señales emitió un sonido. Rápidamente lo revisaron, y John les dijo a través de la radio que lanzarían una bengala de señal al espacio para que pudieran encontrarlos usando la imagen térmica de la nave espacial, pero la nave de Morren tenía que irse en solo 88 minutos, así que necesitaban actuar rápido. Aunque June no estaba de acuerdo, no podía volar la nave y tuvo que aceptar a regañadientes. Mientras tanto, en el espacio, Dawn estaba ensamblando circuitos, preparándose para liberar un chorro de gas ardiente de los restos. Justo entonces, un objeto flotante en su casco entró en su ojo, y como no podía ver, tuvo que darle el trabajo a John. En la nave espacial, Will le pasó una pelota de béisbol al robot alienígena, esperando recuperar sus recuerdos. Sorprendentemente, el robot simplemente lanzó la pelota, decepcionando a Will. Justo cuando la nave espacial estaba a punto de despegar, el planeta enfrentó su destrucción final.
todos tomaron sus lugares. Con Morren como piloto, la nave espacial despegó con éxito y voló a través de cielos neblinosos al espacio. Pero luego algo extraño sucedió. A pesar de que estaban en el espacio, no había gravedad cero y las cosas no flotaban. Will le preguntó a su madre si habían alcanzado la órbita, y ella respondió que sí. Resultó que antes de irse, el robot había tomado un motor de la nave alienígena y lo había escondido debajo de su vehículo. En ese momento, además de su nave, todas las otras naves habían abordado con éxito la nave nodriza. El capitán Víctor se puso en contacto con ellos para darle las gracias, pero debido al agujero negro la zona se había vuelto extremadamente peligrosa y la nave nodriza tenía que irse en 1 hora. Al escuchar esto, se prepararon para rescatar primero a John y a Dawn. En ese momento, el indicador de la nave espacial mostró que estaba baja en combustible. June luego le dijo a Morren que tenía que dejar de lado sus sentimientos personales y pensar en lo que era mejor para todos, lo que a veces significaba sacrificar a unas pocas personas para salvar a muchos. Ella fijó un rumbo hacia la nave nodriza. Morren respondió que era imposible. June insistió en que al regresar a la nave nodriza, todos podrían irse juntos, o ella arrojaría a Morren del barco. Morren, preocupada por su esposo, rápidamente dirigió la nave hacia abajo. Al ver el peligro, el robot empujó a June al pasillo y las puertas se cerraron. Morren luego recuperó el control y bloqueó el pasillo. June ordenó al robot que rompiera el cristal, pero solo dejó una pequeña marca. 2 personas atascadas en los restos continuaron su trabajo. John dijo que una vez pensó que perdería a sus increíbles hijos para siempre, pero estrellarse en este planeta resultó ser la mejor cosa que le había pasado, porque le ayudó a encontrarlos nuevamente. Don se sintió conmovido por las palabras de John y las lágrimas acudieron a sus ojos. Logró despejar las partículas de su ojo, se hizo cargo del trabajo que quedaba y logró encender los restos. Mientras tanto, Morren, usando imágenes térmicas de la nave nodriza, los encontró, preparó el arpón de la nave y se preparó para dispararlo para el rescate, comenzando la nave hacia ellos. Pronto, Will los avistó. En ese momento, June encontró la salida de emergencia y se hizo camino hacia afuera. Al escuchar el ruido, Morren disparó el arpón, pero se detuvo justo antes de alcanzar su objetivo. John llamó rápidamente a su esposa, pero de vuelta en la nave. June y el robot habían salido del pasillo. Morren y los demás ya habían dejado la cabina y se escondían en el garaje de la nave. Les dijo a los niños que se subieran al vehículo, preparándose para enfrentarse al robot sola. Pero Will, negándose a creer que el robot los había traicionado, se acercó a él y le preguntó si sabía quién era, diciéndole que era su amigo. Las luces en el rostro del robot parpadearon como si estuviera pensando. Luego extendió su mano. Justo entonces, Morren, usando una grúa, lanzó al robot al espacio. Luego ató a Will y a sí misma a un poste con una cuerda y abrió la escotilla. La repentina succión atrajo todo, incluido el robot, al espacio. Jadeando por aire, Morren rápidamente cerró la escotilla y revisó a sus hijos. De repente algo obligó a la puerta de la escotilla a abrirse, revelando una nave espacial alienígena de forma extraña. Un brazo se extendió desde ella. Era el robot alienígena con otro robot preparado para el combate. Los dos se miraron y la luz azul en el rostro de uno se volvió roja. Luego apuntó hacia el vehículo, se acercó, empujó a Morren a un lado y disparó al vehículo. También lanzaron a Will. El robot de combate recogió el motor de la nave. En ese momento el traje espacial de Will comenzó a tener fugas. Mientras el robot de combate se preparaba para atacar a Will, las luces del robot humanoide parpadearon como si estuviera pensando. Justo cuando el robot de combate se movió a golpear, fue arrojado de repente. El robot humanoide luego reparó el traje de Will, y Will dijo que sabía que no había cambiado. El robot de combate detrás de él atacó, y los dos robots, siendo del mismo tipo, estaban igualados. Finalmente el robot humanoide miró a Will y cargó contra el robot de combate, y ambos flotaron hacia el espacio profundo. Will fue a ver a su madre. Aunque su traje estaba con fugas, podría durar un poco más. El cristal del vehículo se estaba agrietando. La única solución era cerrar la escotilla, pero como había sido forzada a abrirse, el sistema que la abre y cierra estaba roto. Will salió a cerrarla manualmente, encontró el interruptor fuera de la nave y tras mucho esfuerzo logró cerrarlo. A continuación, necesitaba escalar al otro lado para entrar a través de la esclusa de aire. Justo cuando estaba a punto de tener éxito, accidentalmente resbaló hacia el espacio. De repente, alguien apareció y salvó a Will. Era su padre. Resulta que momentos antes, June, habiendo cambiado de opinión, había rescatado a John y a Dawn. Mientras tanto, la nave nodriza no los había dejado atrás y se acercaba lentamente, pero justo en ese momento comenzó un ruido extraño. El motor de la nave alienígena dentro del garaje extendió líneas tentaculadas, tomando control de toda la nave. Un enorme rayo de luz apareció y los absorbió hacia un agujero negro. A medida que la luz se desvanecía, se encontraron en un sistema estelar desconocido que se parecía al patrón que el robot alienígena había dibujado en el suelo. Y así terminó la primera temporada. Espero te haya gustado muchísimo el resumen. Nos vemos. Bye.